Policías arrojan con violencia a una general al suelo. La esposan frente al pueblo entero, sin imaginar que, minutos después, implorarán piedad ante la misma mujer que intentaron humillar. Nadie entendía por qué aquella mujer, una general condecorada del ejército, estaba siendo arrastrada por el suelo frente a una multitud aterrorizada. «¡Suéltenla! ¡Es una oficial del país!», gritaba una voz entre la gente, pero los policías no escuchaban. Sus rostros estaban endurecidos por el poder, sus movimientos cargados de desprecio. Cada golpe, cada empujón, sonaba como un eco de injusticias viejas. La ciudad parecía detenerse para mirar el abuso. Los niños se tapaban los ojos. Los ancianos negaban con la cabeza. Era la imagen exacta de la humillación. La general Elena Vargas intentaba mantener la calma, pero el metal de las esposas cortaba su piel. No era miedo lo que temblaba en su mirada. Era algo más profundo. La indignación de quien ha servido con honor y ahora es tratada como traidora por el mismo sistema que juró defender. Los policías la empujaron contra el auto patrulla. Uno de ellos murmuró con tono de burla: «Así aprenden los que se creen superiores». El público contuvo el aliento. Algo en el aire cambió. El abuso ya no era solo contra ella, era contra todos los que alguna vez fueron silenciados por llevar un apellido latino. El sonido metálico de las esposas rompió el aire como un disparo. Elena Vargas, general del ejército, cayó de rodillas sobre el pavimento, mientras 3 policías la sujetaban con brutalidad. Los murmullos del público se convirtieron en gritos. Nadie entendía nada. ¿Cómo era posible que una mujer con medallas al valor, reconocida en misiones internacionales, estuviera siendo tratada como una delincuente? Los agentes no respondían, solo obedecían. Sus miradas estaban vacías, como si una orden invisible los controlara. El sol del mediodía caía implacable sobre la escena, iluminando cada sombra de abuso. Elena no gritaba. Su silencio era más fuerte que cualquier protesta. En su mente resonaba una única pregunta: ¿qué poder teme tanto a la verdad como para intentar destruirla así? Uno de los oficiales, el teniente Romero, la levantó de un tirón y la empujó contra el vehículo. «General o no, aquí manda la ley», escupió con arrogancia. El público retrocedió, pero nadie apartó la vista. Una anciana lloraba. Un niño filmaba con su celular, temblando. Aquella imagen se convertiría en el comienzo de una tormenta. Elena, con la respiración entrecortada, levantó lentamente el rostro. No había odio en sus ojos, solo una calma que asustaba. En ese instante, un sonido tenue, el zumbido de una llamada entrante, se mezcló con las sirenas. Uno de los policías miró su radio, confundido. La frecuencia estaba interferida. En la pantalla, un nombre parpadeó como una amenaza: Unidad Militar, FBI. Nadie imaginaba que esa llamada era la chispa que haría arder todo el sistema. Elena Vargas había servido durante 20 años en las Fuerzas Armadas. En zonas de guerra, su nombre era sinónimo de honor y disciplina. Pero allí, en aquella calle gris, entre el polvo y las cámaras de los curiosos, su rango no valía nada. Los policías la trataban como a una amenaza pública, ignorando sus credenciales, ignorando la insignia que brillaba todavía en su pecho. «¿Dónde están sus órdenes?», preguntó uno con sarcasmo, mientras otro le apretaba más las esposas. Nadie notó que su pulsera militar, grabada con un número de servicio clasificado, registraba en tiempo real cada palabra, cada imagen, cada movimiento. Elena no luchaba contra ellos, solo observaba. Cada mirada, cada gesto de poder, era una evidencia. En su silencio había estrategia. En su calma, un mensaje que nadie entendía aún. El tráfico se había detenido. La multitud formaba un círculo de indignación muda. Algunos grababan, otros solo bajaban la cabeza, avergonzados de presenciar la humillación de una mujer que alguna vez había jurado protegerlos. Un periodista intentó acercarse, pero un oficial lo empujó con el tolete. «Retroceda. Esto no es asunto suyo». Pero sí lo era. Era asunto de todos, porque en los ojos de Elena, cada ciudadano podía verse reflejado, aplastado por un sistema que castiga la dignidad y premia la obediencia ciega. El aire vibraba con tensión, y mientras uno de los agentes pedía refuerzos por radio, una voz distante,
Una voz metálica y grave respondió desde la frecuencia militar. Código rojo detectado. Transmisión prioritaria. Confirme ubicación del sujeto. El silencio que siguió fue absoluto. El eco de aquella voz militar atravesó la calle como una corriente eléctrica. Los policías se miraron entre sí, desconcertados, mientras la multitud contenía el aliento. Elena levantó la cabeza con serenidad, su mirada fija en el horizonte. No necesitaba gritar para imponer respeto. Bastaba con su presencia. Era la calma antes de la tormenta. Uno de los agentes intentó desconectar la radio, pero la interferencia se intensificó. Una frase emergió entre los zumbidos. Unidad táctica identificada. Se aproxima contacto. Los ojos de Elena se iluminaron apenas. Sabía lo que significaba. Aquel código no era común. Era un protocolo reservado para casos en los que la autoridad civil había cruzado una línea. Y esa línea, frente a todos, ya había sido rota. En los bordes de la multitud, la indignación crecía como fuego. Un joven gritó: «Eso es abuso de poder». Una mujer lo acompañó. «Ella sirvió a este país, malditos». Los policías intentaron dispersarlos, pero el ambiente ya no les pertenecía. Era como si la ciudad entera empezara a despertar de un largo silencio. Elena cerró los ojos por un instante, recordando la promesa que había hecho años atrás. «Serviré hasta que el uniforme pese más que la injusticia». Y en ese momento, comprendió que ese día había llegado. El ruido de un helicóptero se escuchó a lo lejos, mezclándose con los murmullos. Los agentes apuntaron al cielo, nerviosos. Nadie entendía lo que estaba por suceder, pero todos sentían lo mismo. Algo grande estaba a punto de explotar. Antes de aquel día, Elena había aprendido a callar. En las academias, el silencio era una virtud. Obedecer primero, preguntar después, le repetían los instructores. Y durante años, cumplió. Obedeció órdenes, defendió fronteras, marchó bajo banderas que prometían honor y justicia. Pero el tiempo le enseñó que algunos uniformes ocultaban miedo, y que detrás de muchos saludos había traiciones disfrazadas de patriotismo. Su voz, firme y disciplinada, había sido relegada a los informes confidenciales que nadie quería leer, donde denunciaba corrupción, desapariciones y abusos dentro del mismo cuerpo al que había jurado lealtad. En el silencio encontró refugio, pero también condena. Cada palabra no dicha pesaba como una bala. Cada injusticia presenciada se acumulaba en su pecho, como una herida invisible. Recordaba la primera vez que dudó del sistema, una operación en la frontera norte, donde se le ordenó encubrir el ataque contra un convoy civil. Esa noche, su mirada cambió. Supo que la obediencia ciega era otra forma de complicidad. Desde entonces, cada misión se convirtió en un acto de resistencia silenciosa. En su libreta, guardaba nombres de los caídos y documentos que probaban lo que nadie se atrevía a admitir. Ahora, esposada, sentía que cada golpe recibido no era solo castigo, sino confirmación. El poder teme a quien conoce su verdad. El ruido del helicóptero seguía acercándose, y en su mente resonaba la misma frase que escribió en su último informe secreto. El verdadero enemigo no está afuera, sino dentro del uniforme que no escucha. Durante años, Elena había archivado todo en secreto. Grabaciones, documentos, coordenadas de operaciones ilegales firmadas por altos mandos. Nadie lo sabía, excepto una sola persona. El coronel Luis Herrera, su antiguo mentor, desaparecido misteriosamente después de negarse a encubrir una masacre en el desierto. Él le había dicho una frase que nunca olvidó: «Cuando el poder te obligue a callar, deja que los datos hablen por ti». Desde entonces, cada misión era doble. Cumplía con el deber frente a sus superiores y registraba todo detrás de un código cifrado que solo el FBI y las fuerzas aliadas conocían. Esa información dormía en un servidor militar oculto, activado únicamente por su huella y su pulsera táctica. Y ahora, esa pulsera brillaba bajo la luz del sol, enviando señales que nadie podía detener. Los policías no lo notaron, pero el aire a su alrededor había cambiado. La frecuencia radial seguía interferida. Los dispositivos de los agentes fallaban. Las cámaras de los civiles parpadeaban como si una fuerza invisible estuviera tomando control del entorno. Elena bajó la mirada y respiró hondo. Su silencio ya no era miedo, era espera.
Sabía que cada segundo contaba, que alguien, en algún lugar, estaba viendo todo lo que ocurría. Uno de los oficiales la empujó con más fuerza y gritó: «¡Bajen las cámaras o los arresto a todos!». Pero era tarde. Cientos de ojos grababan, cientos de voces se indignaban, y en medio del caos, la pulsera emitió un pitido casi imperceptible. El mensaje era claro, aunque nadie allí lo comprendió aún. Transmisión completa. Archivo enviado. El sonido de las sirenas se mezclaba con los gritos del público. La calle se había transformado en un campo de batalla moral. Los policías, furiosos por haber perdido el control de la multitud, redoblaron su agresividad. Uno de ellos, el teniente Romero, la tomó del cuello y la obligó a mirar a las cámaras. «Mira, general, ahora el pueblo verá quién manda aquí». Su voz era pura soberbia, un eco del poder que se cree intocable. Elena no respondió. Su respiración era lenta, calculada. Sabía que cada palabra podría ser usada en su contra, pero cada segundo que resistía en silencio era un golpe directo al orgullo de sus captores. El público empezaba a gritar su nombre. «¡Elena! ¡Elena!». La voz del pueblo se mezclaba con los zumbidos de interferencia que seguían saliendo de los radios policiales. Algo invisible comenzaba a fracturar la autoridad. Uno de los oficiales intentó desconectar la pulsera de su muñeca, pero un chispazo eléctrico lo lanzó hacia atrás. El público estalló en gritos. «La están electrocutando», pensó alguien, pero Elena seguía ilesa. Fue el agente quien cayó, aturdido, mientras su radio emitía un mensaje distorsionado. «Conexión FBI establecida. Monitoreo en curso». Romero retrocedió, pálido. El rostro de Elena permanecía sereno, casi impenetrable. No era la expresión de una víctima, sino la de alguien que ya había calculado cada movimiento del enemigo. En ese instante, una periodista, armada solo con su teléfono, dio un paso al frente y gritó: «Todo esto está siendo transmitido en vivo, teniente. El país entero está viendo». Romero giró hacia ella con rabia, pero era tarde. La historia había escapado de sus manos. La transmisión se había propagado en cuestión de segundos. En los teléfonos, oficinas y estaciones de policía de todo el país, las imágenes de Elena Vargas siendo esposada recorrían las pantallas como una llamarada. En redes, los comentarios se multiplicaban. ¿Por qué arrestan a una general? ¿Qué está pasando con la policía? Esto parece una ejecución pública. Los altos mandos intentaban frenar la difusión, pero el video ya estaba en manos de miles de usuarios. El caos digital se reflejaba en el caos real. Romero gritaba órdenes que nadie obedecía, mientras los demás agentes discutían entre sí, confundidos por la interferencia de sus radios. La periodista, con la cámara temblando, enfocó el rostro de Elena, quieta, firme, con una mirada que atravesaba la lente. En ese instante, millones de personas la observaron y sintieron lo mismo. Esa no era una mujer vencida, era el principio de algo mucho más grande. Elena levantó ligeramente las manos, mostrando las esposas, y dijo con voz calmada pero firme: «No necesitan golpearme para demostrar poder. Ya lo demostraron al arrestar la verdad». Aquella frase, simple pero demoledora, congeló el aire. Un silencio denso se extendió por toda la escena, como si el mundo contuviera la respiración. Romero la empujó con furia, pero su gesto solo sirvió para confirmar lo que todos estaban viendo. El miedo había cambiado de bando. El helicóptero sobrevoló más cerca, proyectando una sombra sobre el grupo. Desde el altavoz, una voz fría resonó: «Unidad Policial 09, deténganse, orden federal en curso». Los policías se miraron, indecisos. La multitud gritó de emoción, y Elena, aún esposada, comprendió que su historia ya no le pertenecía al pueblo. El rugido de los helicópteros se multiplicó. No era solo uno. 3 aeronaves negras descendían desde el horizonte, levantando polvo y escombros. La multitud comenzó a retroceder, algunos gritando, otros filmando entre lágrimas. Las sirenas se cruzaban con órdenes gritadas desde los megáfonos: «Área restringida, retrocedan inmediatamente». Los policías que habían detenido a Elena recibieron nuevas instrucciones por sus radios. Control total, sin testigos. Romero apretó los dientes. Sabía lo que eso significaba. Se giró hacia sus hombres y ordenó en voz baja:
Nadie sale con vida si esto se filtra. Pero ya era demasiado tarde. Cada segundo que pasaba, más transmisiones clandestinas aparecían en redes. El intento de censura era inútil. El país entero observaba cómo la autoridad se desmoronaba en tiempo real. Elena, con las manos esposadas, alzó la vista hacia los helicópteros. En su rostro no había miedo, sino una especie de serenidad resignada, como quien reconoce el momento en que la historia cambia de rumbo. Los agentes formaron un perímetro alrededor de ella, levantando sus armas hacia la multitud. El aire vibraba con una mezcla de pánico y furia contenida. «¡Bajen las armas!», gritó alguien, pero los oficiales avanzaron. De pronto, un estruendo sacudió la calle. Uno de los helicópteros explotó en el aire, envuelto en fuego. Gritos, caos, fragmentos cayendo como lluvia ardiente. La multitud corrió en todas direcciones, mientras una segunda detonación retumbaba sobre los edificios. Elena cerró los ojos y murmuró apenas: «Ellos empezaron el fuego, pero no podrán apagar la verdad». El segundo helicóptero giró fuera de control. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo, pero todos sintieron lo mismo. La justicia había despertado. El suelo temblaba con cada explosión. Las alarmas resonaban por toda la ciudad. Nadie sabía si era un ataque externo o una represalia interna, pero el efecto era devastador. Las unidades policiales que rodeaban a Elena comenzaron a dispersarse, buscando refugio detrás de los vehículos. Romero gritaba órdenes sin sentido, su voz quebrada por el miedo. «¡Que nadie grabe! ¡Apaguen esos teléfonos!». Pero nadie obedecía. El pueblo ya no temía. Desde los balcones, la gente arrojaba banderas blancas manchadas de pintura roja, símbolo improvisado de protesta. La periodista seguía transmitiendo, su voz temblorosa pero firme. «Estamos viendo el colapso del abuso, en vivo». En medio del humo, Elena permanecía de pie. El helicóptero restante intentaba estabilizarse, pero fue interceptado por un dron militar que apareció sin identificación. La detonación iluminó el cielo. Los fragmentos ardientes cayeron alrededor, sin alcanzarla. Romero cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. ¿Qué es esto?», murmuró. Elena dio un paso al frente, las esposas tintineando. Esto es lo que sucede cuando la verdad deja de tener miedo. El dron se alejó, desapareciendo entre las nubes, como si solo hubiera venido a ejecutar justicia. El silencio posterior fue tan pesado que dolía. La multitud, paralizada, miraba a la general. En ese instante, una unidad táctica militar descendió del aire, rodeando la zona. Los emblemas en sus uniformes eran inconfundibles. FBI, División de Contrainteligencia Militar. Romero trató de hablar, pero una voz metálica lo interrumpió desde un altavoz. «Teniente, queda bajo custodia federal. Entregue su arma». El público estalló en aplausos y gritos. La historia daba su primer giro visible. El silencio posterior al último estruendo parecía infinito. Solo se oía el chisporroteo de los cables eléctricos y el crujir de los escombros. Elena respiró hondo. Su cuerpo aún estaba esposado, pero su espíritu se había liberado. Dio un paso hacia adelante, mirando directamente a los agentes del FBI que acababan de aterrizar. «General Elena Vargas, número de registro 47AN13», dijo con voz firme. «Hecho prisionera por abuso policial en territorio nacional. Solicito activación inmediata del protocolo de emergencia militar». Los federales intercambiaron miradas. Aquella frase era una bomba política. Implicaba que cualquier acción en su contra quedaría registrada como un ataque contra la seguridad del Estado. Romero, aún arrodillado, comprendió que su carrera, y probablemente su libertad, acababan de terminar. Uno de los agentes del FBI se acercó con cautela. «General, ¿usted inició la transmisión?». Elena lo miró sin titubear. «No, la verdad se transmite sola cuando el pueblo abre los ojos». El comentario resonó como un disparo moral. La multitud rompió en aplausos, pero ella levantó una mano para imponer silencio. «No celebren todavía. Esto apenas comienza». Se giró hacia los policías que la habían golpeado, su mirada serena pero cortante. «Ustedes obedecieron órdenes, pero algún día tendrán que decidir a quién obedecen realmente, al poder o a la conciencia». Los agentes bajaron la cabeza. Por primera vez, el miedo ya no estaba del lado de los oprimidos.
La voz del FBI sonó de nuevo por radio. Confirmamos autenticidad del código militar. Inicien limpieza de zona. Prioridad, proteger al activo Vargas. Elena cerró los ojos. Sabía que ese mensaje activaba algo mucho más grande que ella. Los agentes federales avanzaron con precisión táctica. El sonido metálico de sus botas resonó entre los vidrios rotos y los restos humeantes de los helicópteros. Elena permanecía inmóvil, observando cada movimiento con una calma que desconcertaba incluso a los más entrenados. Uno de ellos, el comandante Price, se acercó lentamente. «General Vargas, tiene que venir con nosotros». Ella alzó la mirada, desafiante. «No hasta que el pueblo escuche lo que tengo que decir». Price dudó. La transmisión seguía en vivo. Las cámaras, los teléfonos, los drones civiles seguían grabando todo. No podían censurarla sin provocar una explosión política. Romero, al borde del colapso, intentó hablar. Todo esto fue un malentendido. Ella resistió el arresto, pero Elena lo interrumpió con una frase que heló a todos. «Yo resistí la humillación, no la ley, y eso es algo que ustedes nunca entenderán». Un murmullo recorrió la multitud. La periodista se adelantó, enfocando su cámara directamente en el rostro de Elena. «General, ¿quiere decir que esto estaba planeado?» La mujer respiró profundamente antes de responder. Nada de esto estaba planeado. Pero cuando el poder te arrastra, te da la oportunidad de mostrarle al mundo hasta dónde está dispuesto a llegar para ocultar la verdad. El público explotó en aplausos. Algunos lloraban, otros gritaban su nombre. Elena apenas sonrió. Miró al cielo, aún cubierto por humo, y murmuró en voz baja: «Coronel Herrera, la señal está activa». El comandante Price giró bruscamente hacia sus hombres. ¿Qué señal? Pero ya era tarde. Desde la distancia, una nueva frecuencia militar se encendía en el aire. Algo estaba siendo liberado. Una proyección holográfica emergió en el aire desde la pulsera de Elena. Los agentes federales retrocedieron un paso. En el centro del humo se desplegaron archivos clasificados, coordenadas, registros de voz y videos codificados. Estos son documentos del Departamento de Defensa», murmuró Price, incapaz de apartar la vista. La voz grabada del coronel Herrera resonó entre los escombros. «Operación Fénix, archivo confidencial, autorización falsa, ejecución civil encubierta, firmas de alto mando policial y político». Los rostros de los oficiales se congelaron. Romero se llevó una mano al rostro, comprendiendo demasiado tarde que todo lo que habían intentado ocultar ahora era público. Elena dio un paso hacia adelante. «Hace 3 años denuncié esta operación. Me ordenaron callar, me amenazaron, y hoy, por intentar desaparecerme, ustedes mismos reactivaron el código que guardaba las pruebas». El silencio era absoluto. Solo se oía el zumbido de la proyección y los sollozos de algunos espectadores. Elena giró lentamente sobre sí misma, mirando a la multitud. «¿Ven? El sistema no castiga el crimen, castiga a quien lo revela». Sus palabras eran como cuchillas. El periodista transmitía en directo, repitiendo cada frase con voz quebrada. «La general Elena Vargas presenta pruebas de crímenes de Estado. Esto es histórico». Price, intentando recomponerse, dijo: «General, necesitamos asegurar esa información». Elena lo miró fijamente. «No, comandante. Lo que necesitan asegurar es su conciencia». El público reaccionó con una mezcla de admiración y miedo. En los balcones, la gente agitaba carteles improvisados. «Ella no está sola». Mientras tanto, las pantallas del país entero reproducían su rostro, sus palabras, su calma desafiante. Y por primera vez, el poder parecía desnudo ante su propia mentira. Elena se acercó a la proyección y tocó un archivo. En la pantalla se reprodujo la grabación de una reunión secreta. Altos mandos policiales y políticos planificando la manipulación de reportes, el encubrimiento de asesinatos civiles, la fabricación de pruebas. Aquí está la voz del subdirector Armenta, ordenando borrar evidencias de la Operación Fénix, dijo Elena, señalando el rostro del hombre que ahora observaba en televisión su propia traición. Y aquí, pausa breve, tensa, la firma del actual ministro de Seguridad. Los murmullos se transformaron en gritos. Nadie podía negar lo evidente. Las fechas, los sellos, las coordenadas, todo encajaba, todo había sido real. Romero, temblando, susurró: «Nos usaron». Elena lo miró con compasión y tristeza.
Sí, pero el error no fue obedecer. El error fue no preguntar. La periodista dio un paso adelante. General, ¿por qué guardar esto tanto tiempo? Elena respiró hondo, con la voz quebrada pero firme. Porque durante años creí que aún existía justicia dentro del sistema. Pero hoy entiendo que la justicia vive solo donde alguien se atreve a decir la verdad, aunque le cueste la vida. La multitud enmudeció. Algunos agentes federales comenzaron a soltar sus armas, lentamente. Price bajó la cabeza. La línea entre autoridad y culpa se desdibujaba. En ese momento, el aire se llenó de un sonido agudo. Una transmisión entrante. La voz era la de un general estadounidense. Aquí, Comando Norte. Confirme. La general Vargas reveló el protocolo Fénix. Elena levantó el rostro y respondió con voz serena. Negativo, comandante, no lo revelé. Lo devolví al pueblo. Y entonces comprendieron que nada volvería a ser igual. El sonido de la transmisión se desvaneció y, durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Elena levantó su muñeca y la pulsera proyectó un nuevo archivo, uno que nadie había visto antes. El aire se volvió denso. En la imagen, el coronel Luis Herrera aparecía frente a una cámara militar, con el rostro cansado pero decidido. «Si están viendo esto», decía su voz, «significa que me han silenciado, pero también significa que Elena cumplió su promesa». La multitud contuvo el aliento. En la grabación, el coronel relataba con precisión cómo el gobierno había ordenado eliminar testigos y manipular informes, pero lo que siguió cambió todo. Dejó bajo custodia de la general Vargas un documento con autorización directa del Pentágono. Un informe donde se demuestra que la operación fue diseñada para provocar caos fronterizo, con la complicidad de fuerzas policiales locales. El público estalló en gritos de horror. Los federales se miraron entre sí. Price palideció. Esa grabación era dinamita política, un testamento imposible de refutar. Elena permaneció en silencio mientras la voz del coronel terminaba. «Si caigo, que mi voz sirva para que el país despierte. No éramos traidores, éramos testigos». Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de justicia cumplida. La periodista acercó el micrófono. «General, ¿esto prueba la conexión directa entre el Estado y las fuerzas policiales corruptas?» Elena asintió lentamente. «No solo eso, prueba que el enemigo no está afuera, sino dentro del uniforme que juró protegernos». El silencio posterior fue devastador. Los policías que aún quedaban de pie bajaron sus armas, algunos llorando. La multitud comenzó a aplaudir, no con euforia, sino con respeto. Era el sonido de un país que empezaba a despertar del miedo. Y en algún lugar, entre las interferencias de radio, se escuchó una frase final grabada por Herrera. «Si la verdad muere, que lo haga de pie». El silencio se convirtió en una pared invisible que separaba dos mundos, el del poder que se desmoronaba y el del pueblo que despertaba. Romero, con el rostro cubierto de sudor, dio un paso atrás. Sus labios temblaban. Esto es imposible. Nadie debía saberlo. Elena lo observó con una serenidad que dolía. La verdad siempre encuentra su camino, aunque la entierren bajo uniformes y órdenes. En ese instante, el comandante Price recibió una comunicación urgente en su auricular. Su expresión cambió de respeto a pánico. «Confirmado. El Pentágono acaba de emitir una alerta de seguridad nacional. Han detectado una copia del archivo en servidores internacionales». Elena bajó la mirada. «Ya no pueden detenerlo». La multitud comenzó a murmurar, algunos llorando, otros de rodillas, conscientes de estar presenciando el fin de una era. Desde los altavoces de las patrullas, una voz intentó recuperar el control. «Ciudadanos, despejen la zona. Esto es una operación clasificada». Pero nadie se movió. Nadie obedeció. El poder había perdido su tono. La voz de mando ya no sonaba fuerte, sino hueca, inútil. La periodista, con lágrimas en los ojos, susurró. «Está ocurriendo. La historia se está escribiendo ahora». Elena la escuchó sin apartar la mirada del horizonte. En lo alto, los drones militares flotaban en silencio, grabando todo. Era como si incluso la tecnología hubiese decidido ponerse del lado de la verdad. Y cuando el viento sopló entre los restos de humo y polvo, una bandera caída se levantó lentamente, ondeando entre las ruinas. El público guardó silencio.
Nadie sabía si era miedo, fe o justicia, pero todos sintieron lo mismo. El poder había sido desnudado. Entre el murmullo de la multitud, una figura anciana emergió desde el borde de la calle. Caminaba con paso lento, apoyado en un bastón, pero con una mirada firme. Los federales se apartaron al verlo avanzar. Elena lo reconoció de inmediato. Era el sargento Miguel Cárdenas, retirado hacía más de 2 décadas, testigo clave de la Operación Fénix. Oficialmente, muerto en servicio. El público contuvo el aliento. Cárdenas levantó la mano y señaló a Romero. «Yo estaba allí», dijo con voz quebrada pero poderosa. «Vi cómo destruyeron los informes. Vi cómo mataron a los inocentes. Y cómo culparon a esta mujer por no obedecer la mentira». Los policías palidecieron. Price miró incrédulo. Eso no es posible. Cárdenas fue declarado desaparecido. El viejo sonrió con amargura. «Desaparecido por ustedes, pero no muerto». Elena lo observó con lágrimas contenidas. «Pensé que lo habían eliminado». «Casi lo hacen», respondió él, «pero la verdad me escondió mejor que ellos». El público rompió en gritos y aplausos. Cárdenas se acercó tambaleante a Elena y el FBI le abrió paso. «Guardé esto por años», dijo, sacando de su abrigo una vieja tarjeta de identificación militar con el sello original del Pentágono. Prueba de que la orden vino desde arriba. Ningún tribunal podrá negarlo. Romero, desesperado, gritó: «¡Está mintiendo! ¡Es una farsa!». Pero el viejo lo miró con un desprecio tranquilo. «Tú eras solo un perro con correa. Yo vi quién sostenía la cadena». La multitud rugió. La verdad tenía testigo, tenía carne y voz. Elena extendió sus manos esposadas, y el sargento, con gesto solemne, colocó la credencial en su palma. «General, el destino no olvida a quien lucha por él». El sol, entre el humo y los gritos, iluminó la escena como un veredicto. El silencio posterior fue más ensordecedor que cualquier explosión. Los presentes contemplaban la escena como si el tiempo se hubiera detenido. Cárdenas, con el rostro iluminado por el sol, sostuvo la credencial frente a las cámaras. «Aquí está la orden que el gobierno negó por años, la misma que destruyó pueblos enteros y silenció a quienes se atrevieron a hablar». La periodista, con la voz quebrada, repitió al aire: «El testigo que todos creían muerto acaba de volver para confirmar la conspiración». Romero, derrotado, cayó de rodillas, murmurando entre sollozos. Nosotros solo seguíamos instrucciones. Elena lo observó con una mezcla de tristeza y firmeza. «Y ahí está la raíz del mal, Romero. Nadie se atreve a detener la injusticia porque todos piensan que alguien más debe hacerlo». Cárdenas se volvió hacia la multitud. «No vine a condenar a nadie. Vine a decir que el silencio también mata». Sus palabras resonaron como una plegaria. Los presentes se miraban unos a otros, conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía la política. Era moral, era humano. El viejo dio un paso hacia Elena y, con esfuerzo, se arrodilló frente a ella. «Perdónanos por haber callado». Ella lo ayudó a incorporarse, rompiendo por fin el símbolo de las cadenas. Las esposas cayeron al suelo, abiertas, sin que nadie las tocara. El gesto provocó un rugido emocional entre la multitud. Elena levantó la credencial con una mano y el rostro del pueblo con la otra. «No se arrodillen ante la injusticia», dijo con voz firme. «Arrodíllense solo ante la verdad». El público aplaudió entre lágrimas. Y entre ese estruendo humano, un detalle pasó desapercibido para casi todos. Uno de los helicópteros destruidos transmitía una última señal, un archivo codificado con la palabra clave «resurgir». Elena respiró hondo antes de hablar. La multitud, exhausta pero expectante, aguardaba sus palabras. «¿Cuántos de ustedes?», dijo mirando a su alrededor, «han callado alguna vez por miedo a perder su trabajo, su casa o su vida? ¿Cuántos vieron la injusticia y miraron hacia otro lado porque el sistema les enseñó que la obediencia era seguridad?» Su voz retumbó entre los muros chamuscados. «Eso es lo que construyeron, una sociedad donde el silencio vale más que la verdad». Los federales bajaron sus armas lentamente, algunos con lágrimas en los ojos. «Nos enseñaron que la ley es sagrada», continuó ella, «pero nunca nos dijeron que la ley sin conciencia es solo otra forma de violencia». Sus palabras eran bisturís, cortaban el aire, abrían heridas en la moral colectiva. «Yo no estoy aquí para destruir el orden»,
dijo. Estoy aquí para recordarles que el orden no puede basarse en el miedo. Price la observaba en silencio, con el auricular aún encendido. Desde el otro extremo de la línea, una voz militar preguntó, ¿la neutralizamos o la protegemos? El comandante cerró los ojos, tomó aire y respondió, la protegemos. Ella está diciendo lo que todos deberíamos haber dicho. El público estalló en aplausos. Algunos agentes federales se unieron a la multitud, formando un círculo alrededor de Elena. Era la primera vez en años que el poder y el pueblo se mezclaban sin jerarquías, solo bajo la sombra común de la verdad. Elena levantó la credencial del sargento Cárdenas y la mostró a las cámaras. Si una mujer como yo, entrenada para obedecer, puede ver el error, entonces cualquiera puede hacerlo. Tal vez el problema no soy yo, sino el sistema que ustedes representan. Las últimas palabras quedaron flotando, repitiéndose en los televisores, en las radios, en la conciencia colectiva. El aplauso no era un simple gesto de apoyo, era el sonido de una sociedad rompiendo su propio silencio. Desde las azoteas, desde las pantallas, desde los callejones, el eco de las palabras de Elena se expandía como un temblor moral. Los noticieros ya no podían distorsionar lo ocurrido. Las imágenes eran incontestables. En todas partes, la gente detenía su rutina para mirar, para pensar, para sentir vergüenza de haber creído tanto tiempo que obedecer era sinónimo de justicia. Elena observó a la multitud y vio en sus ojos algo que no veía desde hacía años: conciencia. No quiero que me llamen heroína, dijo con voz temblorosa. Quiero que entiendan que yo también tuve miedo, pero el miedo solo desaparece cuando la verdad empieza a doler más que el castigo. Price se acercó despacio y le retiró las esposas. General, el país entero la está escuchando. Ella sonrió con serenidad. Entonces que escuchen bien. La lealtad no se demuestra obedeciendo al poder, sino protegiendo a los inocentes. El público rugió. Algunos policías, con lágrimas en los ojos, se quitaron los cascos y los dejaron en el suelo. Era el gesto más humano que podían ofrecer. En ese instante, no había bandos, ni jerarquías, ni uniformes, solo personas mirando a otras personas, reconociendo el mismo dolor. Elena alzó la mirada hacia el cielo ennegrecido por el humo. Hoy se cae una mentira, dijo en voz baja, pero que nadie se engañe. El sistema intentará levantarse otra vez. Las cámaras se acercaron a su rostro. La diferencia, añadió, es que esta vez ya no estaremos callados. El murmullo se transformó en coro. La verdad ya no era un secreto, era una revolución silenciosa. Por un instante, nadie se movió. El ruido de las hélices desapareció. Los megáfonos callaron. Incluso el viento pareció detenerse. Solo el leve chasquido de una bandera rota ondeando al fondo recordaba que el mundo aún existía. Elena permanecía en medio del círculo humano, su silueta recortada por el resplandor gris del humo. Los rostros que la rodeaban estaban inmóviles, como si todos esperaran una sentencia invisible. La periodista bajó su cámara. Los federales, en formación, observaban en silencio, con la misma mezcla de culpa y respeto. Hasta los niños que antes lloraban guardaban silencio, como si comprendieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Elena respiró despacio, sintiendo el peso de cada mirada. En su mente, la voz del coronel Herrera regresó como un eco lejano. El verdadero juicio no ocurre en los tribunales, ocurre en el alma de quien decide callar o hablar. El cielo, cubierto de humo, comenzó a abrirse poco a poco. Un rayo de luz cayó justo sobre ella, atravesando la neblina. Fue como si el propio día se negara a terminar sin presenciar justicia. Elena alzó la vista y susurró: «Aquí estoy». Romero, aún arrodillado, rompió el silencio con un hilo de voz. «¿Por qué no nos odia?». Elena lo miró con una tristeza que dolía más que cualquier reproche. «Porque si los odio, me vuelvo igual que ustedes, y alguien tiene que romper este ciclo». Nadie se atrevió a hablar después de eso. Los sonidos del entorno parecían desaparecer. El público contenía la respiración, esperando una palabra, una orden, algo que los liberara de aquel silencio insoportable. Y justo cuando todo parecía detenido, un teléfono sonó en alguna parte. Una llamada. Una voz desconocida respondió desde el altavoz. «Transmisión completada. El Tribunal Supremo acaba de abrir audiencia extraordinaria.
El teléfono seguía sonando en altavoz, una voz automatizada repitiendo: sesión de emergencia, Tribunal Supremo Federal en conexión segura. Nadie se movía. Todos sabían que esa llamada no era casualidad. Las cámaras enfocaron el rostro de Elena, que mantenía la calma con una serenidad casi inhumana. En ese silencio absoluto, cada respiración se volvió parte de la historia. Price acercó su radio lentamente. Comando Central, aquí Unidad Táctica. Confirmamos. La nación entera está en transmisión en vivo. La voz al otro lado respondió con tono grave. Entonces déjenla hablar. Elena avanzó un paso, su sombra proyectándose sobre el pavimento cubierto de ceniza. Por años nos dijeron que el orden era justicia, dijo en voz baja. Pero el orden que se construye sobre la mentira no es más que una cárcel con uniforme. El público apenas respiraba. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros simplemente miraban, inmóviles, como si presenciaran el fin del miedo. La periodista acercó el micrófono, temblando. «General, ¿qué espera que pase ahora?» Elena la miró con una serenidad extraña. «Nada, ya pasó. Hoy, el país se miró al espejo». Romero, con los ojos rojos, murmuró: «Nos destruirán a todos por esto». «Tal vez», respondió ella, «pero no antes de que sepan que no éramos invisibles». En ese instante, el reloj de la plaza marcó el mediodía. 12 campanadas retumbaron como un veredicto celestial. Nadie las contó, pero todos las sintieron. El último tañido resonó en el aire. Y entonces, desde los altavoces del FBI, se escuchó una voz solemne y distante. El tribunal ha aceptado el caso. El juicio del sistema acaba de comenzar. Las campanadas aún resonaban cuando las calles comenzaron a llenarse de gente. Desde los barrios más lejanos, las avenidas, los mercados y las estaciones, multitudes enteras marchaban hacia el centro. No necesitaban convocatorias ni banderas. Solo llevaban el eco de una frase que ya se había vuelto símbolo. El enemigo no está afuera, está en el uniforme que no escucha. Los drones que antes vigilaban ahora transmitían imágenes de miles de personas coreando el nombre de Elena Vargas. Los noticieros internacionales interrumpían su programación habitual para cubrir el evento. En los estudios, los presentadores hablaban con voces temblorosas, conscientes de que la historia acababa de cambiar frente a sus ojos. En las pantallas gigantes, la imagen de Elena se proyectaba en directo. Algunos militares de base enviaban mensajes de apoyo desde zonas fronterizas. Ella dice lo que todos pensamos y nadie se atreve a decir. Se leía en los chats filtrados. En las escuelas, los maestros detenían las clases para explicar lo que estaba pasando. En las cárceles, los prisioneros golpeaban los barrotes al unísono, repitiendo su nombre. El poder, incapaz de contener el flujo de información, comenzó a fracturarse. Algunos funcionarios renunciaron en vivo, otros desaparecieron. Y en medio de todo, Elena seguía en el mismo lugar, rodeada de un mar de rostros que ya no la miraban como a una salvadora, sino como a un reflejo. «Esto ya no se trata de mí», dijo al micrófono. «Se trata de todos los que alguna vez fueron humillados por creer en la justicia». El público respondió con un grito unísono que hizo vibrar el suelo. «¡Nunca más!». Y por primera vez en décadas, el miedo cambió de dueño. Las imágenes se multiplicaban por todo el país como un virus de conciencia. En las pantallas de los edificios gubernamentales, la transmisión fue hackeada. Los rostros de los altos mandos aparecían junto a los documentos filtrados. «Responsables directos de la Operación Fénix», decía el encabezado. Las calles estallaron en gritos. Algunos agentes de policía se quitaron las insignias, las dejaron caer al suelo y se unieron a la multitud. En cada esquina se formaban círculos de ciudadanos leyendo los nombres, compartiendo las pruebas, llorando juntos. Nadie daba órdenes, nadie obedecía. Por primera vez, el país respiraba por sí mismo. Elena observaba todo en silencio, con el rostro bañado por la luz de las pantallas. «Así comienza una revolución», murmuró. «No con armas, sino con verdad». Los helicópteros del gobierno desaparecieron del radar. En su lugar, aviones de la Fuerza Aérea comenzaron a lanzar mensajes desde el cielo con paracaídas blancos, copias impresas del informe completo. El pueblo los recogía y los levantaba en alto como si fueran banderas. Era un espectáculo imposible de detener.
En los estudios internacionales, analistas discutían si lo que estaba ocurriendo era una rebelión o un despertar moral. Helena sonrió con cansancio. Tal vez ambas cosas. El comandante Price se acercó, visiblemente conmovido. «General, ya no hay órdenes de arresto contra usted. El presidente acaba de ser destituido». La multitud rugió. Helena miró al cielo y dijo con voz quebrada: «No busquen venganza, busquen memoria, porque cuando un país olvida, vuelve a arrodillarse». El viento levantó las hojas del informe, esparciéndolas como nieve luminosa sobre la multitud. Y en medio de aquel caos hermoso, el pueblo gritó una última vez: ¡Justicia! La transmisión del Tribunal Supremo ocupaba cada pantalla del país. Los magistrados, con rostros tensos, escuchaban en silencio mientras se reproducían las pruebas presentadas por Helena y las confesiones de los implicados. Las palabras «crímenes de Estado» aparecieron en letras mayúsculas sobre la mesa central. Afuera, miles de personas se habían congregado frente al edificio judicial, sosteniendo velas encendidas. El silencio era total, como si el país entero estuviera conteniendo la respiración. Una jueza tomó la palabra, su voz temblorosa amplificada en todo el territorio. Este tribunal reconoce la legitimidad de las denuncias presentadas por la general Helena Vargas y declara culpables a los responsables de la Operación Fénix. El aplauso que siguió fue tan poderoso que las calles vibraron. Gritos, lágrimas, abrazos. Algunos caían de rodillas, otros levantaban sus manos al cielo. Dentro del tribunal, Helena permanecía en pie, sin sonreír. «No ganamos nada», dijo con calma. «Solo evitamos seguir perdiendo». Romero, esposado, la miró desde su asiento en el banquillo. «¿Y ahora qué será de nosotros?». Ella lo miró con una compasión fría. «Lo mismo que fue de tantos inocentes. Responderán ante la verdad». El comandante Price se acercó y le entregó una carpeta sellada. «El nuevo gobierno interino quiere que dirija la comisión de reconstrucción». Helena la tomó, pero no la abrió. «No vine por poder, vine por dignidad. Que el pueblo decida». La jueza golpeó su mazo. «El caso Vargas contra el Estado queda cerrado. La verdad prevalece». En ese instante, el público afuera rompió en canto, una melodía improvisada que llenó las avenidas. Era un himno sin nombre, nacido del dolor y la esperanza. Y mientras las luces del tribunal se apagaban, una frase aparecía en todas las pantallas del país: «La justicia no se otorga, se despierta». Cuando el veredicto fue anunciado, la multitud permaneció en silencio unos segundos, como si la mente colectiva necesitara asimilar que el monstruo había caído. Luego vino un estruendo de aplausos, pero no eran gritos de venganza, eran gritos de alivio, de redención. En los balcones, la gente encendía velas. En los cuarteles, los soldados rompían filas y se abrazaban. En los hogares, las familias lloraban frente a las pantallas, conscientes de estar viendo algo que sus abuelos habían soñado. Justicia sin fusiles, verdad sin permiso. Helena, de pie en los escalones del tribunal, observaba todo con un silencio que lo decía todo. Su rostro no mostraba orgullo, sino paz. A su lado, el viejo Cárdenas sostenía una bandera rota, símbolo de un país que, aunque herido, todavía respiraba. «Lo logramos, general», murmuró él. Helena asintió lentamente. «No, Cárdenas, apenas empezamos». Las cámaras se acercaron, pero ella no habló más. Solo observó cómo el pueblo se dispersaba en calma, sin violencia, sin odio. Sabía que ese era el verdadero triunfo, no el castigo de los culpables, sino la transformación de los que antes callaban. A lo lejos, una niña se acercó con un papel en la mano. «Esto es para usted, señora». Helena lo tomó. Era un dibujo torpe, hecho con crayones. Ella, con los brazos extendidos, y detrás de ella, miles de personas sosteniendo la palabra verdad. Helena sonrió, guardando el dibujo en su bolsillo. Luego miró al cielo, donde los drones del FBI aún flotaban en silencio, testigos involuntarios de un milagro. «Que nunca vuelvan a obedecer la mentira», susurró. «Ni siquiera cuando venga disfrazada de ley». La cámara captó su rostro justo cuando la luz del amanecer comenzaba a bañar la ciudad. El poder había cambiado de manos, pero la historia apenas abría sus páginas. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio del miedo,
sino el de un país que respira después de gritar durante demasiado tiempo. Las calles estaban cubiertas de restos de papeles, velas apagadas y flores caídas. Pero en medio de aquella quietud, había una sensación nueva: esperanza. Elena caminó sola hasta la plaza central, el lugar donde todo había comenzado. El suelo aún conservaba las marcas de los casquillos, las huellas de los manifestantes, las cenizas de los helicópteros. Se arrodilló, tocó el pavimento y cerró los ojos. «Por ellos», susurró, «por los que no pudieron hablar». A lo lejos, el viejo Cárdenas la observaba en silencio. La niña del dibujo se acercó nuevamente, ahora sin miedo, y la abrazó. Elena le devolvió el gesto con ternura. «¿Y ahora qué va a pasar, señora?». Ella miró el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar la ciudad de dorado. Ahora le toca al pueblo decidir si quiere ser libre o volver a obedecer. La cámara se elevó lentamente, mostrando la magnitud del amanecer. Miles de personas emergiendo de las calles, encendiendo velas, limpiando los escombros, reconstruyendo con las manos lo que el poder destruyó con mentiras. Sobre una pared, alguien había escrito con pintura roja: «Si esta historia te tocó, compártela, porque la justicia no nace del poder, sino de la memoria». Elena levantó la vista, respiró profundamente y sonrió por primera vez. El viento movió su cabello mientras las campanas del mediodía comenzaban a sonar de nuevo, esta vez no como sentencia, sino como renacimiento. Y antes de alejarse, dejó una última frase grabada en el aire, un eco que el país no olvidaría jamás. La verdadera justicia empieza el día en que dejamos de callar,